Buenas, buenas, ¿cómo se encuentran? Estamos nuevamente con nuestro podcast aquí aprendiendo acerca de lo que Dios quiere enseñarnos y nos encanta poder compartir en este día. Me llamo Diana Zabaleta de Aparicio y estoy aquí junto con mi ex esposo, mi amado y querido esposo Gerardo Aparicio. Así que estamos aquí porque queremos compartir una vez más con ustedes. Gracias por estar escuchándonos, gracias por poner sus comentarios, por poner me gusta y poder compartir. Lo importante de todo esto es compartir para que todas las personas que sabemos que necesitan esto que estamos aprendiendo juntos también puedan experimentarlo en casa, puedan ponerlo en práctica. Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca del Salmos 23. El capítulo anterior tocamos el versículo número 1. Hicimos como 20 minutos, ¿verdad, Gerardo? 20 minutos de explicación, de ir a profundidad lo que Dios nos está hablando. Y sinceramente, después de eso, no solamente hacerlo, sino que también lo hemos escuchado nosotros. Qué tremendo Dios, cómo nos habla, cómo nos sigue enseñando para poder conocerle cada día más. Este Salmo de David, él está explicando un poquito acerca de su experiencia, contándolo como una metáfora y haciendo que veamos a Dios un poco más cerca, un poco como Jesús nos quiere también explicar que de conocerle, de saber quién es Él para nosotros. Así que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Eso hablamos el capítulo anterior. Si no lo has visto, te invitamos a que lo repases. Está en nuestros canales, en nuestras redes sociales, para que tú puedas seguir escuchándolo y compartiendo. Pero el día de hoy hablaremos de qué, Gerardo. Vamos a estar viendo el siguiente salmo, siendo el versículo número 2. Vamos a hacer la misma técnica. La idea de esto es que usted podamos comprender el versículo a más cabalidad viendo las diferentes versiones que tenemos. Escogemos 4, que es la Reina Valera, Nueva Versión Internacional, NTV y TLA, que es una traducción del lenguaje actual. Y una cosa antes de dejar de continuar, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia si la Biblia es una sola? De las versiones es porque, bueno, la Reina Valera es obviamente por dos personajes que escribieron en los tiempos de antes la narrativa de la Biblia, lo más cercano y más posible a lo que es el original. Las otras versiones son nuevas versiones basadas, por ejemplo, en el NBI, basado en la Reina Valera, un poco mejor explicado. NTV también son otros autores que agarraron más libros porque a medida que el mundo va avanzando, se han descubierto más libros con los cuales se puede empacar más en las traducciones. Por eso cuando vamos de traducción a traducción, van mejorando las versiones, van mejorando el entendimiento del versículo con otras palabras para poder comprender el concepto total. Y la TLA es simplemente la traducción del lenguaje actual, es una narrativa en la cual es que tú y yo podamos entender hoy en día. No quitando el vosotros y estéis y toda la cosa. Sí, para poder entender la Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés. Su idioma principal es el griego y el arameo. Entonces, esas lenguas no las podemos entender nosotros como habla hispanos. Sin embargo, las otras traducciones nos dan un lenguaje un poco más acercado. Tanto la Reina Valera es una traducción, NBI es también una traducción, NTV y algunas otras versiones son traducciones de lo que se habla el original. ¿Ok? Para poder entender un poquito el por qué estamos hablando de esta forma. Exacto, a veces mencionamos palabras hebreas, griegas, en este caso, que tienen significado dependiendo del contexto. Exactamente. Y eso por eso analizamos ese punto igual. Así es, más extenso. Más extenso. Así que, no obstante, comenzamos entonces con la Reina Valera, siempre la versión que todo el mundo conoce. Dice el segundo versículo, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Más que nada aquí estamos viendo que solamente un análisis por encimita de que nuestro pastor nos lleva a lugares con buenos pastos y allí nos hace o nos deja descansar y que junto a agua de reposo nos pastoreará. Este término de pastoreará vamos a verlo en la manera del trabajo, lo que es de ser pastor, de pastoreará en el sentido de que las ve, las cuida, hace otras cosas en el sentido de cuidar las ovejas, chequearlas, cómo están, jugar con ellas, porque es parte del trabajo del pastor.
Vamos a la siguiente versión que dice en NBI, dice, en verdes pastos, estamos viendo que son dos cosas, ahora vemos verdes pastos, no delicados pastos, dice, en verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Y dónde está el pastor aquí? No hay pastorear aquí. Dice, a tranquilas aguas me conduce. Ahí entonces vemos otra vez verdes pastos, delicados pastos, descansar nuevamente. Y en vez de aguas de reposo, vemos aguas tranquilas. Y dice, me conduce. Parte del trabajo del pastor es guiar y conducir, ahora en este caso, guiar a las ovejas. ¿Ok? La NTV, vamos acá entonces, dice, en verdes prados. Ya cambia la cosa. Prado viene de praderas. Y que en verdes prados me deja descansar. Y me conduce, dice, junto a arroyos tranquilos. ¿Y dónde están las aguas? Ahora dice arroyos tranquilos, ¿no? Esta es una versión que vamos a estar viendo que anteriormente estamos viendo lugares pastos delicados, estamos viendo verdes pastos, ahora vemos praderas en esta versión y vemos arroyos, no aguas tranquilas. Vamos a darlo ahí, vamos a terminar con la TLA para entonces tener un análisis mayor. Entonces, TLA dice, me haces descansar en verdes pastos, otra vez el concepto de descansar y verdes pastos. Y aquí viene la parte, y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Llevamos nuevamente aquí tranquilas aguas, pero también dice calmar mi sed, que las otras versiones no las mencionan. Pero ahora, ¿qué palabras clave o cuál es el concepto en general de todo esto? De que el Señor, el pastor, nos lleva a verdes pastos, a un lugar bonito, para que podamos, en este caso, alimentarnos, y también nos pastoreará, nos enseñará, o en este caso, nos lleva, cuando tenemos sed, a aguas tranquilas. En este caso, en la NTV dice arroyos. El arroyo, y hemos estado viendo también que el pastor cuando lleva a las ovejas a tomar agua, no lo lleva a una charca, no lo lleva a un pozo de agua, lo lleva a un lugar donde hay agua limpia. Por ejemplo, el arroyo es un agua que sigue y sigue, o sea, siempre va a estar limpia. Entonces, vemos que en cada una de las cosas vemos delicados pastos y junto a aguas de reposo. Y voy a enfocarme ahora en esta traducción de NTV que dice en verdes prados. ¿Por qué? Estamos viendo de que verdes pastos, pastos delicados. Y es como un concepto un poco más metafórico. Pero NTV te lo pone como que para que aterricemos en la idea que nos imaginemos. Imagínense un prado, unos prados, una pradera verde, bien bonito. Y atrás de esa pradera vemos un arroyo, como un riachuelo, corriendo, fluyendo de agua en todas estas cosas. Entonces imagínense, el Señor, el pastor, nos lleva a este lugar tranquilo, este lugar tremendo, para poder alimentarnos con el pasto y calmar nuestra sed con el arroyo de agua que viene de ahí, fresca y limpia. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, estos son puntos, y para calmar nuestra sed, porque las otras versiones no dicen nada de eso, simplemente es descansar. Tenemos aquí descansar en pastos verdes y delicados, y también de que estaremos junto a aguas tranquilas para calmar nuestra sed. Así es, y una de las cosas que tenemos que entender, porque recordemos que esta es una analogía que David está enseñando o está diciendo en este salmo, y habla acerca de la experiencia de que él ha tenido como pastor. Entonces vemos aquí que él lleva a las ovejas, o siempre llevaba a sus ovejas a verdes praderas para que éstas pudieran alimentarse, y junto a arroyos o aguas tranquilas para que pudieran saciar su sed. Pero ¿cómo una oveja puede estar tranquila? Entonces fuimos a investigar un poquito acerca de las ovejas. Cuando una oveja no tiene pastor, usualmente lo que hace es buscar los peñascos, los lugares oscuros, y está muy atenta y solamente adormita en esos lugares porque tiene que estar pendiente a los depredadores. Entonces usualmente las ovejas siempre están como que en alerta a cada momento para evitar ser comidas por los depredadores. Así que no, personalmente, o solo las ovejas por sí solas no buscan praderas, sino que están siempre buscando lugares donde ellas se puedan ocultar y puedan descansar. Así que por ser animales nerviosos, lo que pasa es que solos no pueden
estar tranquilos o descansar al 100%, pero aquí David dice de que Él nos hace descansar en verdes prados. Como las verdes praderas es una llanura, allí sería muy fácil para los depredadores comerse a las ovejas. Sería muy fácil, pero ¿por qué ellas descansan en las praderas? Porque están seguros de que su pastor las va a proteger, porque están seguros de que mientras están comiendo y descansando no va a pasar absolutamente nada, porque regresamos al versículo 1 que dice, tienen todo lo que necesitan. Y una de las cosas que necesitan las ovejas es seguridad. Ellas no pueden descansar si no están seguras. Una palabra importante que te dijiste, dormitar. Dormitar es que mitad despierto y mitad dormido. Y se levantan para ver, están mitad dormida, mitad despierta y mitad dormida por cuestión de los depredadores. Aquí dice, no dormitar ni mitad dormido, descansar. O sea, están echadas, tiradas ahí y confiando, y, o sea, están seguras con el pastor. Así es, y esta es una importante cosa que a veces muchos de nosotros, y digo nosotros porque también me la ha pasado a mí, no podemos descansar al 100%. Estamos como que sí y no. Estamos a la expectativa o estamos siempre mirando a lo que viene el porvenir, el mañana, luego las cosas, los conflictos, las aflicciones, y no descansamos. No, eso nos pasa, a mí también me pasó. No podemos descansar. Pero entonces, ¿por qué no podemos descansar? Incluso si hemos entrado al rebaño del Señor, incluso si somos hijos de Dios, ¿por qué no descansamos? Si aquí dice que si Él nos da todo lo que necesitamos y estamos en verdes pastos y estamos en aguas tranquilas para saciarnos, ¿por qué entonces no descansamos? Porque definitivamente no estamos confiando en que el pastor está allí, en que el pastor está preocupándose por nosotros y por lo que tenemos. Ya más adelante hablaremos acerca de las preocupaciones y la confianza, pero debemos entender que cuando nosotros disfrutamos de los pastos frescos a quien el Señor nos lleva, porque acá dice que Él nos conduce, Él nos lleva, Él nos pone en esos pastos, entonces vamos a poder descansar en el pastoreo que Él hace con nosotros. Entonces, esa es la metáfora que David está tratando de explicar con referente a eso. Entonces, vemos que en el Salmos, David está diciendo que Jehová es el pastor, o sea que el Padre lo pastorea a él. Él está enseñándonos cómo él se siente cuando Dios el Señor es su pastor. Y vemos algo parecido en el Nuevo Pacto con Jesús. Ya con Jesús hablando y con Jesús, recordemos que estamos haciendo esta comparación del Salmo 23, pero también estamos viendo Juan 10 que habla acerca de lo mismo. El Salmo 23 en el Antiguo Pacto y Juan 10 en el Nuevo Pacto, cuando Jesús habla de ser el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas. Entonces, vemos en Juan capítulo 10, verso del 27 al 30, en la versión NTV dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿A dónde? A los pastos verdes que estábamos hablando del Salmo 23. Dice: les doy vida eterna, y hablamos la semana pasada acerca de lo que es salvación, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre que me las ha dado, ojo acá, porque mi Padre que me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Mira que dice: porque mi Padre me las ha dado. En el Salmo 23, ¿quién es el Padre? Jehová. Jehová, ¿verdad? Entonces, como es Jehová, Dios mío, dice Señor mío, Él dice que el Padre le dio las ovejas ¿a quién? A su hijo. Entonces el hijo aprendió del papá de cómo pastorear las ovejas y se las da a su hijo. Y ahora en el Nuevo Pacto estamos hablando de que Jesús se vuelve nuestro pastor. Y dice que Él nos conoce y nosotros le seguimos. Y no solo eso, sino que nos da vida eterna y nunca perecerá. Así que cuando estamos en las manos del Señor, nada ni nadie puede quitarnos de su mano. Eso es lo que dice: nadie puede quitármelas. ¿Por qué? Porque el Padre me las ha dado. Mira qué interesante Jesús hablando acerca también de ser nuestro pastor.
Y entonces podemos entender que cuando dejamos que Él nos guíe a verdes pastos, dejamos que Él alimente nuestra hambre, que Él sacie nuestra sed, que nos lleve a lugares de frescos arroyos, es porque Él sabe lo que necesitamos. Y tenemos que realmente descansar, porque Él dice, descansa en lo que yo te doy, descansa en lo que yo pongo delante de ti, descansa en eso. Pero yo creo que nos gusta estar en el afán. Nos encanta, si no estamos afanados y preocupados, no nos sentimos realizados, como que cuando estamos en etapa de descanso siempre buscamos y soy una de las personas que a veces estoy en mi descanso, pero siempre estoy buscando algo que hacer, algo en que ocuparme, porque siento que si no hago nada no soy productiva. Entonces tenemos que luchar contra esa mentalidad y quedarnos quietos muchas veces. Exacto, entonces más que nada esto del pastor, si usted busca en Google de qué es un pastor y cómo que se sucede de uno a otro, el padre le enseña todo al hijo, para que el hijo, porque siempre el menor es el que se queda cargado de lo que es la responsabilidad del pastor, pues hace lo mismo que el padre. Es importante entenderlo de que Jesús es nuestro buen pastor. Él está para cuidarnos, protegernos, yo creo que ese versículo también, Diana, para poder cerrar esta parte, es que también Él da la vida por nosotros, por nuestro bien. Uh-huh. Y no porque obligado a hacerlo, sino porque Él quiere. Entonces, en cierta manera, la oveja descansa, tranquila, se echa, porque sabe de que su pastor dará la vida por ellos para protegerlas, cuidarlas y todas. O sea, que ellas saben que el pastor, va a dar todo por el bienestar de ellas. ¿Ok? Ahora, hay un tema que estuvimos hablando en la cena, mi amor, de que entonces habrá pensamiento que dirán, ¿nos volvemos esclavos entonces de Dios? Y le respondí a mi esposo diciendo, no, porque esclavo es lo contrario. El esclavo, en cierta manera, el dueño se aprovecha de la persona, no sacrifica al esclavo por el bien del dueño. El esclavo se sacrifica o se hace todo por el dueño, mientras que él parte el rebaño del pastor. Seguir a Dios es que Dios sacrifica todo por nosotros. Entonces, al ver eso, y disfrutamos esos beneficios, ¿no? Y es importante de que a veces, somos parte del rebaño y disfrutamos ciertas cosas, pero si realmente cuando nos dedicamos a seguir el liderazgo de nuestro pastor, a escuchar a nuestro pastor y permitir que Él nos cuide, vamos a disfrutar mejor de todos los beneficios que el pastor nos brinda y nos da, ¿verdad, Diana? Así es, así que porque muchos podemos tener la perspectiva de que de repente Dios nos quiere tener como esclavos, ¿no? Y la perspectiva de esclavitud, cuando lo hablamos y las experiencias que hemos vivido durante todos estos años con respecto a la esclavitud, es siempre en la historia, exactamente, que el esclavo da la vida por su señor. Y aquí vemos totalmente la figura contraria, porque Dios no nos quiere como esclavos, sino nos llamó a su rebaño para ser sus hijos finalmente. Entonces, toda esta perspectiva no habla del bienestar del Señor, sino habla del bienestar de las ovejas, del bienestar de sus hijos, del bienestar de su pueblo. Y cuando nos vemos de este punto de vista, dejamos de ver al Señor como el Señor o el dueño de esclavo como lo vemos en el sistema, sino que como el Señor de nuestras vidas que quiere nuestro bienestar. Entonces, si vemos desde esa forma, disfrutamos que Él sea nuestro Señor, disfrutamos que Él sea quien nos guíe y nos conduzca, y esto nos hace disfrutar de la vida que estamos viviendo y confiar más y echar nuestras cargas en el Señor, como Él siempre nos dice, echa tus cargas sobre mí. Entonces, y lleva mi peso, que es más ligero, que es más fácil, porque hacer lo que dice nuestro Señor es más fácil, es mucho más fácil. Y esto de la esclavitud también se puede referirse a lo del sistema, porque el sistema siempre va a sacrificar a las demás personas. Exactamente. Y Dios no va a hacer pero todo es por que nosotros. Dios nos saca de ese sistema. Nos lleva a verdes pastos. Exacto. Donde tenemos sed para descansar a lugares tranquilos. El detalle es que cuando no conocemos a Dios, estamos atados en esclavitud al sistema, y el sistema está aprovechándose de nosotros, y el sistema en que vivimos está exprimiéndonos, y el sistema en que vivimos nos lleva a muerte. Entonces, cuando recibimos la salvación, cuando pasamos la puerta que es Jesucristo, aceptamos como el Señor y Salvador como nuestro vida, pastor, y como nuestro pastor, Él
nos saca de ese sistema de esclavitud y nos da una perspectiva diferente. El detalle es que nosotros queremos vivir con la mente que vivíamos antes, la queremos vivir ahora, en la vida nueva que nos ha dado Dios. Y no es así. Yo no puedo vivir una vida nueva con las leyes viejas a las que estaba acostumbrado. Yo tengo que dejar esas leyes porque esas me funcionaron allá, pero aquí yo tengo que aprender cómo funciona el rebaño del Señor, cómo funciona estar bajo el cuidado del Señor, cómo funciona estar bajo su reino. Entonces, cuando lo veo desde esa forma, realmente descanso. Él dice que hallamos descanso en los pastos, que lo que Él nos ofrece descanso para nuestra alma, paz para nosotros, calmar nuestra sed. Y esa es la parte que a veces no la entendemos y estamos luchando por muchos años. En vez de disfrutar estar en el rebaño del Señor, lo que hacemos es pelear con las otras ovejas. Sí, y muchas cosas. Esto es Salmo 23, es bastante. Vamos a estar viendo los otros versículos, pero hasta ahora vamos a estar viendo de que sale del sistema, entras. El Jehová es mi pastor, tú, Dios mío, eres mi pastor y todo lo tengo. O sea, contigo nada me falta. Y luego entonces tú me llevas a descansar a lugares hermosos y me das de beber de aguas tranquilas. Porque últimamente el sistema y todo el mundo ha estado muy ansioso, está muy ajetreado la situación alrededor y a veces nos influye lo externo. Pero porque estamos en el sistema, pero cuando estamos en Dios, eso no nos debería afectar. Y es difícil, como tú dices, es difícil disfrutar de eso. Aún así, estando en un lugar perfecto, uno se siente como que la costumbre. Y tenemos que desacostumbrarnos a lo viejo para acostumbrarnos a lo nuevo. Dejar nuestro viejo ser morir para poder que Dios nos haga una nueva criatura. Porque cuando aceptamos al Señor, somos nuevos en Él. Para poder disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Así es, y bueno, en estos últimos días estaba escuchando una enseñanza que realmente abrió mi mente a justamente lo que estamos hablando acerca de aprovechar lo nuevo y de no vivir con las viejas cosas, porque mira, en la Biblia Pablo habla de ser transformados en nuestra mente, pero que nosotros nacemos de nuevo. Si ya somos nuevos, ¿por qué todavía tenemos los malos pensamientos? ¿Por qué todavía queremos seguir viviendo con lo viejo, con lo del sistema de esclavitud? ¿Por qué queremos nuevamente traerlo? Es porque aunque somos nuevos, nuestro espíritu ha sido nacido de nuevo, somos nuevos, nuestra mente todavía sigue teniendo las viejas cosas, que Pablo dice que tenemos que ir transformando. Y es eso, transformando y dándonos cuenta que lo que Dios nos ofrece es mejor, que los principios de Dios son mejores, que la palabra que Él nos da nos va a dar paz y tranquilidad. Ahora, no quiere decir que no tengamos problemas, porque podemos identificar o podemos definir de que, bueno, estamos en Dios, no vamos a tener problemas, todo va a ser paz, un jardín de rosas, no. O sea, las rosas son hermosas, pero tienen espinas. Y tengo que entender que voy a pasar los desafíos, pero aún ahí voy a tener paz. Y eso vamos a estar viendo los siguientes versículos. Yo sé que ustedes se saben los versículos y viene lo demás, otras cosas que vienen más adelante, pero vamos a estar viendo eso en la siguiente sesión. Así es. Así que, bueno, entonces, mi estimada familia, cerramos con este concepto en el resumen de que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y de que este pastor nos lleva a lugares, a prados delicados, con pastos verdes, para poder que nosotros podamos descansar en Él y podamos confiar en Él, podamos tener esa seguridad en Él y poder que cuando tengamos sed, para calmar nuestra sed, nos lleva a arroyos de aguas tranquilas, para poder estar tranquilos, o sea, no estar tan alterados en este mundo. Así es, así que gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca del Salmos 23, hemos hablado acerca del versículo 1 y hoy el versículo 2. Así que no se pierda en esos podcasts que estamos compartiendo. Si tiene alguna pregunta, si quiere de repente de lo que hemos hablado hacer algún comentario, póngalo allí que nosotros vamos a ir conversando y desarrollando punto por punto lo que Dios quiere enseñarnos. Sabemos que todos lo sabemos de memoria. Este Salmo 23, las personas que conocen, que van a la iglesia, es un salmo muy conocido, pero en medio de esta escritura Dios nos quiere enseñar un poquito más, y ese poquito más lo estamos discutiendo aquí en el podcast. Nos vemos la siguiente
sesión no se lo pierda, comparta con otras personas porque sabemos de que va a ser de mucha bendición. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.